En el corazón del salvaje oeste, un joven solitario cruza su destino con una muchacha herida, y juntos deberán desafiar a la montaña, al frío y a la amenaza del ejército para sobrevivir. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llevarnos un simple acto de compasión en medio de la frontera más peligrosa? Antes de comenzar con el relato, pulse me gusta y díganos desde qué país nos acompaña. Si le gusta este contenido, nos ayudaría mucho suscribiéndose para poder traer más del salvaje oeste. Comenzamos. La montaña no ofrecía misericordia. El viento bajaba de las cumbres como cuchillas invisibles, desgarrando la piel y filtrándose a través de la tela fina de una camisa que ya había visto demasiados inviernos. Gideon Nash, apenas un muchacho de 16 años, caminaba encorvado entre rocas cubiertas de escarcha, con el estómago vacío desde hacía 3 días. Su vida había sido un aprendizaje duro, sostenido más por la terquedad que por la fortuna. Pero aquella tormenta que se gestaba en lo alto prometía una prueba distinta. Una prueba que podía quebrar hasta al más curtido cazador. Y entonces la vio. Un hilo rojo sobre el blanco puro de la nieve. Sangre fresca. Su instinto le dijo que lo evitara, que no se mezclara en asuntos que podían costarle la cabeza. Pero sus pies avanzaron igual, llevándolo hasta un cuerpo tendido. Apenas una silueta en la inmensidad blanca. Era una joven, de piel cobriza y cabellos negros endurecidos por el hielo. El vestido de gamuza estaba desgarrado, y en su pierna una herida abierta manaba vida poco a poco. Sus labios azulados dejaban escapar un aliento débil, casi apagado. Gideon sintió que el tiempo se detenía. Todo en él gritaba que siguiera de largo. No tenía provisiones, ni abrigo, ni la fuerza suficiente para cargar con alguien más. Pero cuando se arrodilló junto a ella, y la vio abrir los ojos con un destello de miedo, comprendió que ya no había vuelta atrás. Ella intentó llevar la mano a un cuchillo de hueso, temblando, sin fuerzas. Gideon levantó las suyas en señal de paz. Tranquila, no quiero hacerte daño. El aire entre los dos se llenó de tensión. Él no entendía sus palabras rápidas en lengua tribal, pero entendió su gesto desesperado. Debía volver hacia el este, hacia las montañas. Cuando la muchacha trató de levantarse, su cuerpo cedió y habría caído si Gideon no la hubiese atrapado. El roce de su piel helada lo estremeció más que la ventisca. La sostuvo un instante más del necesario. Un roce accidental de mejilla contra mejilla, apenas un soplo de calor compartido. Ella temblaba, pero no se apartó. En ese silencio cargado, Gideon supo lo que debía hacer. «Está bien, iremos juntos», susurró. Lo que siguió fue un calvario. 18 horas de arrastrar, sostener y cargar a la joven entre riscos afilados y pasos traicioneros. Ella oscilaba entre la conciencia y la fiebre, murmurando palabras que él no podía entender, pero que sonaban a oraciones, quizá a súplicas. De vez en cuando, sus ojos se abrían y lo miraban. Unos segundos bastaban para que Gideon sintiera un calor inesperado recorrerle el pecho, más fuerte que el frío o el hambre. Cuando por fin llegaron a las tierras de su pueblo, la joven logró ponerse en pie. Sus pasos eran torpes, pero firmes. Entonces, sin palabras, le tomó la mano. Sus dedos rozaron los suyos con suavidad antes de depositar en su palma una piedra negra tallada, de símbolos misteriosos. No lo miró otra vez. Solo desapareció entre los árboles, como si el viento mismo la hubiese reclamado. Gideon volvió a su cueva al amanecer, exhausto, el cuerpo al límite. Había arriesgado la vida por alguien que quizás nunca volvería a ver. Pero en su puño cerrado sentía el calor de la piedra, y en su memoria el peso de esas miradas breves, demasiado intensas para olvidarlas. El descanso no duró. Al llegar, descubrió huellas frescas, decenas de caballos rodeando su refugio. El símbolo grabado en un árbol cercano lo dejó helado. 3 líneas atravesadas por una flecha. Sabía lo que significaba. Lo estaban observando. Dentro de la cueva, nada parecía cambiado, y sin embargo todo estaba distinto. Sus pocas pertenencias habían sido movidas. Alguien lo había revisado todo. El fuego se apagó en su pecho al darse cuenta. No buscaban comida ni armas. Buscaban algo más. El sonido de una rama quebrándose afuera lo obligó a contener la respiración.
Espiando entre las grietas de la roca, vio 3 guerreros a caballo, inmóviles, con los ojos fijos en su escondite. Más allá, sombras ocultaban a decenas, y entonces escuchó la voz grave que heló la montaña. «Muchacho, ¿quién ayudó a mi hija?». Su corazón golpeó con violencia. Hija, la joven no era cualquiera. Había salvado a la hija de un jefe. El viento cortaba como cuchillas, y Gideon comprendió que la elección que hiciera en ese instante no solo marcaría su destino. Podía ser también el principio de algo que cambiaría para siempre el curso de muchas vidas. El aire olía a hierro y pino. Frente a la boca de la cueva, los guerreros se desdoblaron del paisaje como sombras a plena luz. No había prisa en sus gestos, sino la calma peligrosa de quienes conocen la ventaja del terreno. El que avanzó primero llevaba el peso de los años escrito en el rostro y en el porte de mando. Sus ojos oscuros eran un cielo sin luna. «Soy Takakota», dijo en un inglés medido como quien coloca cada piedra antes de cruzar el río. «Ayana es mi hija». El nombre atravesó a Gideon con la tibieza de un rescoldo. Ayana. Así se llamaba la muchacha cuyos dedos se habían cerrado alrededor de su mano por un instante de fuego breve. El recuerdo de ese roce aún le ardía en la piel. Tomó aire. Salió con las manos en alto, la piedra oculta en el puño. No había valentía en el gesto, solo la certeza de no tener a dónde huir. El círculo de guerreros lo observó sin pestañear. La montaña también. Takakota se acercó lo suficiente como para que Gideon viera la cicatriz que cortaba su mejilla como un relámpago antiguo. A esa distancia, la autoridad del jefe no necesitaba palabras. Era aroma de cuero y humo. Era un silencio que imponía. «Ella me habló de ti», añadió el jefe, del muchacho con hambre en el vientre y bondad en las manos. Gideon tragó. Le habría gustado decir que cualquiera habría hecho lo mismo, pero sabía que no era del todo verdad. En su cabeza, la imagen de Ayana regresó con la fuerza de una hoguera. El temblor de sus labios, la respiración que se le enredaba en la garganta, la chispa terca en sus ojos cuando entendió que él no se iría. «No la dejé por algo más que compasión», pensó, y apartó la idea antes de que le doliera. El filo del miedo volvió cuando Takakota habló de los hombres que habían atacado su campamento y herido a su hija. 3 forasteros armados, huellas recientes, rastro que subía por la misma ladera donde él dormía. Por un segundo, Gideon sintió la sospecha caer sobre sus hombros como nieve húmeda. Pero el jefe no lo dejó pudrirse en ese frío. «Tu rostro no es el de quien dispara por la espalda», dijo sin adornos. La piedra en la mano de Gideon parecía latir. La deslizaba con el pulgar, siguiendo sus surcos, como si así pudiera invocar la presencia de la joven. El tacto era cálido, improbable en aquella helada. Un consuelo pequeño. Una promesa. Quizá. El mundo cambió en un latido. Un estampido nació en el valle y trepó por las paredes de roca hasta reventar en los oídos. Luego otro. Y otro. No eran gritos rituales, sino alaridos desgarrados, ajenos a cualquier código. La partida de Takakota se movió con rapidez líquida. De pronto ya estaban montados. Ya eran flechas tensas. El jefe, sin embargo, no se movió. Se limitó a mirarlo. «Elige ahora, muchacho». Gideon sintió la decisión clavársele en el pecho con la misma certeza que el frío en los huesos. Podía correr, bajar la cabeza, olvidar el rostro de Ayana y el peso de esa piedra. Pero correr no apagaba la quemazón, solo la extendía. También podía quedarse, y si lo hacía, nada de lo que había sido volvería a servirle. Ese pensamiento, en vez de asustarlo, lo sostuvo. Antes de que su boca encontrara palabras, el peligro le subió por la ladera. 3 figuras desastradas, jadeantes, ojos desorbitados por un hambre vieja y una culpa reciente. Uno empuñaba un rifle de latón reluciente que Gideon había visto en el pueblo, colgado del hombro de un hombre honesto. Un mariscal. El estómago le dio un vuelco. Entonces comprendió. Esos 3 pensaban usar su cueva como guarida. Si llegaban hasta allí, la montaña se volvería una trampa sangrienta. Lo supo con la misma claridad con la que recordaba la respiración de Ayana, cálida a un suspiro de su cuello cuando él la sostuvo para que no cayera. El tiempo se estiró. Gideon dio un paso al frente y otro,
hasta quedar en mitad de la pendiente. El viento le golpeó la cara, seco, y le despeinó una terquedad que no sabía que tenía. Se sentó, cruzó las piernas como quien se sienta en un umbral sagrado. No alzó la voz, la dejó ir, firme, para que la montaña la llevara a donde debía. Los forasteros dudaron. Uno apuntó, otro miró alrededor oliendo peligro. El tercero, más joven, parpadeó con una humanidad rota que a Gideon le dolió reconocer. Desde las rocas, el mundo entero contenía la respiración. Takakota no dio la orden. Aún no. Gideon habló de elecciones, de la línea invisible que separa la supervivencia de la cobardía. Nombró, sin nombrarlo, el arma del mariscal. Y cuando alzó por fin la piedra, el brillo opaco de lo sagrado hizo lo que las palabras no podían. Los tres entendieron que ya no estaban en tierra de nadie, sino sobre suelo que exige cuentas. El líder escupió una maldición que se perdió en el viento. Dio un paso que quiso parecer valiente y fue apenas desesperado. Una flecha hundió su advertencia en la nieve, a un palmo de su bota. Otra flecha, más cerca. El pánico comenzó a despeinarles el alma. Ríndanse, pensó Gideon. Y casi lo dijo. Pero se obligó a callar. Había aprendido en una noche lo que otros aprenden en años. A veces el silencio pesa más que un discurso. En ese silencio oyó otra cosa. El recuerdo de una voz baja, la de Ayana, cuando murmuraba palabras que él no entendía mientras le apoyaba la frente en el hombro para recuperar el aliento. No era oración solamente. Era confianza depositada sin contrato. Una confianza que ahora lo sostenía a él. Uno de los hombres dejó caer el arma. El más joven rompió a llorar con una pureza desarmante. Si el líder, sin embargo, giró el cañón hacia la única diana que creía dominar, el muchacho sentado. Gideon vio el gesto venir como se ve venir una luz, lento por dentro, brutal por fuera. Su cuerpo no se movió. No hacía falta. La montaña se movió por él. La violencia que siguió fue breve y seca, como un rayo que no presume de trueno. Y luego, solo nieve, aliento, y la conciencia de que nada había terminado. Un disparo resonando en la roca. Un signo fresco que los hombres de uniforme sabrían leer. El peligro cambió de rostro sin cambiar de nombre. Takakota apareció a su lado. La autoridad ahora era prisa serena. Sus manos, que podían ser martillo, se volvieron artesano. Oscurecieron marcas. Sembraron rastros viejos, rehicieron la historia en un lenguaje que los soldados quisieran creer. Mientras trabajaban, Gideon notó que la piedra seguía tibia, y que en sus surcos parecía dormir una palabra nueva, hermano. No se atrevió a pronunciarla, pero la llevó en el pecho como quien guarda una brasa bajo la ropa. Cuando todo estuvo dispuesto, el sonido de cascos llegó desde el este, como una tormenta que no mira el cielo. Faltaba poco. Takakota puso una mano en su hombro. Fue un contacto sencillo, firme, que decía más que cualquier discurso. Confío, decía. Cumple. Gideon sintió que por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo frente al invierno. Y en ese amago de calor interior, volvió a ver, nítida, la mirada de Ayana en la nieve, el modo en que sus ojos, aun fatigados, habían brillado cuando él prometió iremos juntos. No sabía si la vería de nuevo. Pero supo que si llegaba ese momento, habría cosas que se dirían sin palabras. Una pausa, un paso más cerca, un suspiro compartido. Y la montaña aprobando, en silencio. La cresta vibró. Los uniformes azules asomaron como una línea de hielo. El relato que salvaría a muchos estaba por pronunciarse. Y la piedra, caliente en su palma, parecía latir al ritmo exacto de su voz. El sol apenas asomaba entre las nubes cuando los jinetes del ejército se recortaron en la arista. El azul de sus casacas parecía un color ajeno en aquel paisaje de roca y nieve. Caballos resoplando vapor, armas cargadas, rostros curtidos de hombres que ya habían visto demasiadas emboscadas. El capitán Morson, al frente, desmontó con la calma de quien sabe que cada gesto se interpreta como un dictado. Gideon se mantuvo erguido junto a la entrada de la cueva. Sus piernas aún temblaban por la tensión reciente, pero el peso de la piedra en su puño le recordaba que ahora era más que un muchacho sin nada.
Era, aunque aún no lo comprendiera del todo, la bisagra de dos mundos que podían chocar o encontrar un respiro. El capitán lo miró largo rato antes de hablar. Estamos buscando a 3 hombres. Criminales. Hicieron correr sangre inocente. ¿Los has visto? El silencio previo fue tan denso como el aire antes de un rayo. Gideon sintió el eco de la voz de Takakota, grave, exigiendo una historia verosímil, y también recordó la frente de Ayana apoyada en su hombro, aquella breve entrega de confianza en plena tormenta. Esa mezcla lo sostuvo. Sí, señor, respondió con firmeza. Pasaron por aquí hambrientos, armados y desesperados. Mientras pronunciaba cada palabra, repasaba mentalmente el escenario alterado por los guerreros, el hollín sobre la roca que ocultaba el disparo, los casquillos dispersos, el desorden calculado de sus pocas pertenencias. Morrison recorrió todo con la mirada minuciosa de un halcón. No era hombre fácil de engañar, y cada segundo que se demoraba en silencio arañaba los nervios de Gideon. Finalmente el capitán asintió, serio, como quien reconoce la lógica de un relato en la huella del polvo. ¿Y esos 2? Preguntó señalando a los criminales atados a pocos pasos. Se separaron de sus compañeros durante la tormenta. Llegaron ayer, medio muertos. No levantaron un arma contra mí. Uno de ellos, el más joven, aprovechó para hablar entre sollozos, confirmando la versión con un torrente de confesiones. El mariscal, el disparo, la huida. Gideon apenas lo escuchaba. Su atención estaba en no titubear, en mantener la voz firme, en proyectar la imagen de un chico cualquiera, demasiado terco para ceder su refugio a bandidos. El capitán los tomó prisioneros y ordenó preparar la marcha. Antes de montar de nuevo, se volvió hacia Gideon. Mostraste coraje, hijo. No todos habrían tenido el temple de enfrentarlos. Gideon bajó la vista, incómodo con el elogio. Lo único que había sentido era miedo helado, pero la piedra en su mano parecía quemarle en respuesta, como recordándole que el valor no siempre es ausencia de temor, sino andar de frente con él a cuestas. Cuando los uniformes se alejaron por el sendero, el mundo recuperó su silencio áspero, y de ese silencio surgieron, uno tras otro, los guerreros de Takakota. Sus movimientos eran tan discretos que parecían brotar de la montaña misma. El jefe se acercó, con ese andar que no necesita apresurarse para imponer respeto. «Hablaste bien, hermano», dijo con voz profunda. La palabra hermano resonó en Gideon más fuerte que el disparo que había marcado la roca horas antes. El muchacho quiso devolver la piedra, pero Takakota negó con un gesto lento. «Ahora te pertenece». Un ofrecimiento vino entonces, tan simple como un sorbo de agua: pasar el invierno con la tribu, compartir su campamento, su fuego, sus historias. Gideon miró hacia su cueva vacía, apenas un hueco húmedo en la montaña, y después hacia aquellos hombres que lo habían aceptado en un círculo que jamás habría soñado. La elección fue inmediata. Esa noche, las chispas del fuego danzaban en torno a un campamento vivo. Voces en una lengua que aún no entendía lo envolvían como un río. El olor a carne asada le llenó el estómago de un calor olvidado. Y entre esas voces, entre esas miradas, estaba ella, Ayana. Envuelta en una manta de piel, con la herida vendada, se movía entre las mujeres del campamento. La luz del fuego acariciaba sus rasgos y volvía sus ojos aún más oscuros, más intensos. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Gideon sentía el mundo estrecharse hasta caber en ese hilo invisible entre ambos. No se dijeron palabra aquella primera noche. No hizo falta. El viento traía el eco de la nevada, pero entre los dos había otro clima, un calor sutil, hecho de silencios compartidos y de un par de segundos en que sus manos casi llegaron a rozarse cuando ella le tendió un cuenco de sopa húmeda. Gideon bebió despacio, pero lo que lo quemaba por dentro no era el caldo, era la cercanía de ella. El perfume tenue de hierbas que llevaba en el cabello, el brillo de la piedra en su palma que ahora parecía más un puente que un pez. Mientras la nieve cubría poco a poco las laderas, Gideon comprendió que no solo había encontrado refugio, había encontrado quizás un destino. Y con él, una mirada que podía incendiarle el pecho sin pronunciar una sola sílaba. El campamento de invierno se extendía en un claro resguardado por pinos altos,
donde el humo de las hogueras subía en columnas rectas hacia un cielo de acero. Las tiendas estaban dispuestas en semicírculo, como si la tribu misma abrazara el fuego central. Gideon, acostumbrado a la soledad húmeda de una cueva, sintió que cada rincón vibraba con una vida nueva. Risas de niños que perseguían sombras, ancianas que entonaban cantos bajos mientras trituraban raíces, hombres reparando arcos y monturas. Los días comenzaron a sucederse con un ritmo distinto, marcado por el crujir de la leña y la nieve que se espesaba alrededor. Gideon trabajaba a cambio de comida y cobijo. Cargaba agua helada del río. Cortaba leña hasta que sus manos se agrietaban. Aprendía a reparar las cuerdas de los arcos. La tribu lo observaba, al principio con cautela, luego con un respeto que no necesitaba palabras. Y entre todas las miradas, había una que lo desarmaba, la de Ayanna. La muchacha se recuperaba rápido de su herida. Cada día podía caminar más firme, y cada día sus pasos parecían llevarla cerca de él. A veces era casualidad, otras una excusa. Un cesto demasiado pesado, un hilo de agua que necesitaba llenar, un fuego que pedía más rama. Gideon no era ingenuo, pero tampoco se atrevía a creer del todo que esa proximidad fuera buscada. Aún así, cada vez que sus manos se rozaban al pasarle algo, un cosquilleo le recorría el brazo como si lo hubiera tocado el mismo fuego. Una tarde, mientras ayudaba a reparar una empalizada de troncos, Ayanna se acercó con un vendaje limpio. «¿Tus manos?», dijo en inglés torpe, pero claro, demasiado heridas. Él intentó negarse, pero ella ya estaba envolviendo sus palmas con la tela impregnada en hierbas. El aroma era fresco, mentolado, y sus dedos cálidos se movían con cuidado. Gideon apenas respiraba. Podía sentir el roce de su piel en cada vuelta del vendaje. Podía escuchar el murmullo de su respiración mezclándose con la suya. Cuando terminó, alzó la vista. Sus ojos oscuros quedaron a un suspiro de los suyos. El tiempo se detuvo. No había guerreros ni hogueras alrededor. Solo ese instante suspendido donde cualquier palabra habría sido un exceso. Ayanna bajó la mirada primero, pero no retiró las manos de las suyas hasta unos segundos más tarde. Esa noche, Gideon apenas pudo dormir. Escuchaba los tambores lejanos de una danza, los cantos que parecían mezclarse con el ulular del viento. Cerraba los ojos y lo único que veía era el destello de los de ella. La piedra en su palma, siempre cálida, parecía compartirle un mensaje que no se atrevía a descifrar. «Quédate, mira más allá del miedo». Los días siguientes consolidaron la rutina. Gideon aprendía palabras nuevas en la lengua de la tribu, a menudo gracias a Ayanna, que corregía su pronunciación entre risas suaves. Ella lo observaba con una mezcla de paciencia y picardía, como si disfrutara de cada error que él cometía. «No se dice así», le susurraba, acercándose lo suficiente como para que su hombro rozara el de él. «Escucha», el calor de su cercanía lo dejaba sin aliento más que cualquier lección. El vínculo entre ambos era un secreto a voces. Los ancianos fingían no notarlo, pero en sus ojos había un destello cómplice. Algunos jóvenes guerreros lo miraban con recelo, y Gideon entendía bien por qué. No era uno de ellos. Y sin embargo, Ayanna parecía elegirlo con la naturalidad de quien sigue un cauce invisible. Un atardecer. La nieve caía espesa y el campamento se había refugiado en las tiendas. Ayanna lo encontró junto al río helado, donde Gideon trataba torpemente de encender un fuego para secar la leña húmeda. Ella se acercó sin decir nada, se arrodilló a su lado, y con manos seguras le mostró cómo proteger la llama del viento. Sus hombros quedaron tan cerca que el calor de sus cuerpos competía con el de las brasas. Cuando la primera chispa prendió y el fuego comenzó a crecer, Ayanna sonrió. Era una sonrisa pequeña, apenas un pliegue en la comisura, pero para Gideon fue más luminosa que cualquier hoguera. «Ahora, calor», murmuró ella. Él la miró, con la llama reflejada en sus ojos, y por un instante deseó decirle lo que sentía. Pero las palabras se le quedaron atascadas. La montaña, siempre silenciosa, parecía escuchar y juzgar. Así que solo asintió, guardando en el pecho una emoción que quemaba más que la leña encendida. Mientras regresaban al campamento, caminando hombro con hombro bajo la nevada,
Gideon comprendió que su vida había cambiado más en esas semanas que en todos los años anteriores, y aunque el peligro aún rondaba las montañas, lo único que importaba en ese instante era la presencia de Ayanna a su lado, tan cercana que podía sentir cómo su respiración se confundía con la suya en cada nube de vapor que exhalaba. La nieve cubría los senderos como un manto traicionero. A simple vista el valle parecía dormido bajo su blancura, pero en cada rumor del viento se escondía la certeza de un peligro que no descansaba. El ejército no había olvidado a sus hombres muertos, y aunque el capitán Morrison creyó la historia de Gideon, tarde o temprano la verdad, o algo parecido, volvería a levantar sospechas. En el campamento, la vida seguía. La tribu reforzaba sus defensas, almacenaba carne seca y leña para las jornadas más crudas del invierno. Gideon ayudaba en todo, pero una inquietud le roía el pecho. No podía apartar la idea de que soldados regresarían, y esta vez vendrían con más ojos, más preguntas, menos paciencia. Una tarde, mientras arreglaba una cerca improvisada para los caballos, Ayanna se acercó. Sus pasos eran tan suaves que solo los notó cuando su sombra se cruzó con la suya. Llevaba el cabello recogido en una trenza que dejaba escapar mechones negros sobre su rostro. «Piensas demasiado», dijo en inglés quebrado, pero firme. Gideon soltó un suspiro. «Si pienso poco, puede costarles la vida a todos». Ella lo observó en silencio. Luego tomó una de las ramas que él estaba acomodando, y al colocarlas juntos, sus manos volvieron a rozarse. Fue un contacto mínimo, casi accidental, pero suficiente para que ambos quedaran un segundo más de lo necesario. El aire entre ellos se volvió más cálido, a pesar del frío. «La montaña decide quién sobrevive», murmuró ella, con un acento que hacía sonar la frase como un secreto ancestral. «La montaña a quienes tenemos al lado», respondió él, sin apartar la vista de sus ojos. Ayanna bajó la mirada apenas, pero una sonrisa pequeña asomó en sus labios. Era un juego de fuerzas invisibles. Él se atrevía a acercarse con palabras. Ella respondía con silencios cargados de significado. Esa noche, mientras los tambores del consejo resonaban en la tienda grande, Gideon fue invitado a sentarse entre los hombres mayores. Takakota hablaba de señales preocupantes. Exploradores habían visto humo de hogueras extrañas en la ladera norte, huellas de caballos que no pertenecían a la tribu. La tensión era palpable. La guerra aún no había llegado, pero el aire olía a su sombra. Los ancianos callaron cuando Ayanna entró para traer más leña al fuego central. Nadie lo comentó, pero Gideon sintió cómo todos los ojos pasaban de ella a él, como si vieran en silencio lo que ninguno estaba dispuesto a nombrar. Ayanna dejó el haz de ramas, y al girar para salir, su mirada se detuvo en la de Gideon un instante largo. Un instante que pesaba más que todas las palabras del consejo. Cuando el encuentro terminó, él salió a respirar el aire helado. La noche estaba clara, con una luna que convertía la nieve en un mar de plata. Y allí estaba ella, esperándolo junto al río. No dijo nada al verlo. Solo le hizo un gesto con la cabeza, invitándolo a acercarse. Caminaron en silencio, siguiendo el curso helado del agua. El crujir de la nieve bajo sus botas era el único sonido. Hasta que ella habló. «Los ancianos temen por ti. Dicen que tu presencia traerá a los soldados de regreso». Gideon se detuvo. Sentía el peso de esa verdad como una piedra en el pecho. «Quizá tengan razón, pero si me voy», calló, buscando las palabras. «Si me voy, ¿quién los convencerá de que la tribu no tuvo culpa? ¿Quién contará la verdad cuando vuelvan?» Ayanna lo miró con intensidad. El reflejo de la luna brillaba en sus ojos, y Gideon se sorprendió al descubrir que no le tenía miedo al futuro tanto como a perder esa mirada. «¿Y si mueres antes de contarla?», preguntó ella, con la voz tan baja que parecía un suspiro. La pregunta quedó suspendida entre ambos. Él la sostuvo de los hombros, casi sin pensar. Sus dedos rozaron el tejido áspero de su manto, sintiendo el calor de su cuerpo bajo la tela. Estaban tan cerca que podía oler las hierbas que ella usaba en el cabello, un aroma suave que contrastaba con la crudeza del aire. No se besaron, no hacía falta. Fue un silencio denso, un roce de respiraciones compartidas, una pausa que valía más que cualquier contacto. Después, casi al mismo tiempo,
Ambos dieron un paso atrás. El equilibrio regresó, pero la tensión quedó flotando como un fuego oculto bajo la nieve. Esa noche, al regresar a su tienda, Gideon comprendió que la guerra no era el único frente abierto. Entre él y Ayanna se libraba otra batalla, más sutil, hecha de miradas, gestos y palabras que nunca terminaban de decirse, y contra todo pronóstico, era esa la que lo mantenía despierto, con el corazón desbocado, aun cuando el viento de la montaña rugía como si presagiara tormenta. El invierno arreció de golpe, como si la montaña hubiera decidido probar la resistencia de cada hombre y cada mujer del campamento. La nieve caía densa, el viento azotaba las tiendas hasta hacerlas crujir, y aún así, la tribu mantenía sus rutinas con disciplina. Gideon, ya integrado entre ellos, se levantaba antes del amanecer para ayudar a los cazadores. Cortaba leña hasta que sus brazos ardían y regresaba con el rostro enrojecido por el frío y la barba incipiente endurecida en escarcha. Pero más que el hielo, lo que ocupaba sus pensamientos era la tensión que crecía en el aire. Los exploradores traían noticias de huellas frescas, de patrullas del ejército que merodeaban demasiado cerca. Y cada vez que los ancianos debatían qué hacer, las miradas volvían a él. Era el enlace incómodo entre dos mundos, el testigo que podía salvar o condenar. Una tarde, mientras recogía agua del río helado, Ayanna se acercó. Su caminar era silencioso como el de un ciervo, y Gideon la reconoció antes de verla, por la forma en que el aire parecía volverse distinto a su alrededor. Ella se inclinó junto a él, llenando un cuenco de barro. Sus manos casi rozaron las suyas, y un escalofrío recorrió a Gideon que nada tenía que ver con el frío. «El río habla», dijo Ayanna en voz baja, señalando el curso congelado. «Dice que vienen más hombres». Él la miró, dudando si era metáfora o advertencia. La seriedad en sus ojos lo convenció de lo segundo. «Entonces no queda mucho tiempo», respondió. Ella lo sostuvo con la mirada un segundo demasiado largo. No eran palabras lo que intercambiaban, sino algo más profundo, algo que se le clavaba a Gideon en el pecho y lo dejaba sin aire. Esa noche, Takakota reunió a los guerreros. Habló de preparar defensas, de esconder a los más pequeños, de resistir si llegaba lo inevitable. Gideon escuchaba, pero sus ojos buscaban a Ayanna, que atendía desde el círculo de mujeres. Cuando el consejo terminó, él salió al claro para tomar aire. Y allí estaba ella, como si lo hubiera esperado. Caminaron juntos hacia los árboles, donde la nieve amortiguaba el ruido del mundo. El silencio entre ellos estaba cargado de lo no dicho. Ayanna fue la primera en romperlo. «Si la guerra viene, tú no debes quedarte». Gideon negó con la cabeza. «Ya tomé mi decisión cuando te encontré en la nieve». Ella bajó la vista, y su cabello se deslizó sobre su rostro como un velo oscuro. Gideon levantó una mano, dudó y al final apartó con cuidado aquel mechón. Sus dedos apenas rozaron su piel, pero la suavidad del gesto le bastó para sentir un calor repentino. Ella cerró los ojos un instante, como si ese contacto fuera al mismo tiempo un consuelo y una condena. «No entiendes», susurró. «Si mueres, tu gente dirá que fue culpa nuestra, y entonces nada podrá detener la tormenta». Gideon tragó saliva. La distancia entre ellos era mínima, la suficiente para sentir el calor de sus respiraciones mezcladas en el aire gélido. «Si me voy, no habrá nadie que diga la verdad cuando ellos regresen. Prefiero arriesgarme aquí, contigo». Ayanna lo miró de nuevo, y esa mirada fue más intensa que cualquier palabra. Un contigo que había cruzado un límite invisible. Ella no se apartó. Al contrario, se quedó quieta, dejándole a él la elección de acercarse o retroceder. El silencio fue roto por un aullido lejano de lobo, como si la montaña quisiera recordarles que no estaban solos. Gideon bajó la mano lentamente, resistiendo la urgencia de estrecharla contra él. Era demasiado pronto, demasiado frágil. Pero en esa contención había también un mensaje: respeto, paciencia, y un deseo que no necesitaba tocar para ser evidente. Al regresar al campamento, ambos caminaron codo a codo, sin rozarse, pero tan cerca que cada movimiento del otro parecía dictar el suyo. Gideon notó que algunos guerreros los observaban con ceños fruncidos, y sintió la tensión crecer como una cuerda tirante.
No era el momento de enfrentarse a eso, pero sabía que tarde o temprano la elección de Ayanna lo pondría frente a miradas que no serían amables. Aquella noche, bajo el resplandor de la luna, Gideon volvió a sostener la piedra en su mano. Los símbolos parecían más claros ahora, como si el calor de Ayanna los hubiera despertado. Y en medio del rumor del viento, creyó escuchar su voz, esa misma voz que había susurrado en la nieve cuando él la cargaba. Un hilo de confianza, una promesa velada. La guerra se acercaba. Los cascos del ejército resonarían pronto en las montañas. Pero lo que mantenía despierto a Gideon no era el miedo al combate, sino la pregunta que lo desgarraba en silencio. ¿Podrían él y Ayanna dar un paso más hacia el otro antes de que la tormenta estallara? El amanecer llegó teñido de un silencio extraño, como si hasta los pájaros hubieran callado. Gideon despertó con el presentimiento de que algo se acercaba. Y no tardó en confirmarse. Los exploradores entraron al campamento con el rostro grave. Habían visto humo en el horizonte, columnas rectas como lanzas, demasiado ordenadas para ser de cazadores. El ejército. Takakota reunió a sus guerreros de inmediato. La tensión se palpaba en el aire, como electricidad antes de una tormenta. Las mujeres comenzaron a mover a los niños hacia zonas seguras entre los riscos, y los hombres alistaron arcos, lanzas y rifles heredados de viejas batallas. Gideon sintió que el corazón se le encogía. La guerra que tanto habían querido evitar estaba a un suspiro de estallar. Mientras tanto, Ayanna se acercó a él. Sus pasos eran rápidos, decididos, pero su mirada estaba cargada de algo más profundo que el miedo. «Debes esconderte cuando lleguen», le dijo en voz baja, apenas contenida. «Si te ven aquí, pensarán que luchas con nosotros». Gideon negó, con la mandíbula apretada. «Si me escondo, confirmo todas sus sospechas. Lo que necesitan ver es que yo estoy aquí por elección, no por obligación». Ella lo sostuvo con los ojos fijos, oscuros como la noche sin luna. Había reproche en su mirada, pero también una chispa que lo desarmaba. «¿Y si te matan?», susurró, con un hilo de voz que temblaba apenas. Él tragó saliva. Estaban tan cerca que el calor de sus cuerpos contrastaba con la helada que corría por el valle. «Entonces sabrás que no me arrepiento de haberte encontrado aquella noche en la nieve». Ayanna contuvo la respiración. La distancia entre ambos se deshizo por un instante. Su mano buscó la de él casi sin darse cuenta, y sus dedos se entrelazaron. Fue un gesto breve, pero lo suficientemente fuerte como para que Gideon sintiera que todo lo demás desaparecía. El frío, el ejército, la amenaza. Solo quedaban ellos dos, y un silencio cargado de palabras que ninguno se atrevía a pronunciar. Un cuerno de guerra resonó desde lo alto de la colina. Los soldados ya estaban cerca. Gideon y Ayanna se separaron a regañadientes, como si el mismo aire se negara a soltarlos. Takakota apareció, imponente, con su hacha de guerra en mano. «Hoy la montaña nos pondrá a prueba», dijo con voz grave. «Pero recuerda, muchacho, tu presencia es la llave. Hablarás antes que nadie dispare». El capitán Morrison entró al claro con 20 hombres. Sus caballos resoplaban nubes de vapor, y sus armas brillaban bajo la luz gris del invierno. El silencio era absoluto. Cada respiración parecía un trueno. Gideon avanzó despacio, con la piedra en la mano, oculta pero firme. «Capitán», saludó alzando la voz, «estas personas no son sus enemigos». Morrison lo miró, desconfiado. «Y sin embargo los encontramos armados, listos para resistir». «¿Qué escondéis aquí?». Gideon sintió un nudo en la garganta. El ejército estaba listo para cualquier excusa. Una chispa, y todo se perdería. Buscó a Ayanna con la mirada. Ella lo observaba desde detrás de los guerreros, los labios entreabiertos, como si quisiera prestarle aliento. Esa imagen le dio el valor que necesitaba. «Esconde miedo, capitán», respondió. «Miedo de hombres que los culpan por crímenes que no cometieron. Yo vi a los verdaderos culpables. Yo sé lo que hicieron». El murmullo creció entre los soldados. Morrison se inclinó hacia adelante en la silla de su caballo. «¿Estás dispuesto a jurarlo ante la ley?». Gideon alzó la piedra. El reflejo oscuro brilló en su palma. «Lo juro ante lo que más valoro».
la vida que salvé y la confianza que se me dio. El capitán midió sus palabras con una pausa larga. El aire parecía congelado. Gideon escuchaba el latido de su propio corazón, y en ese ritmo sentía también la respiración de Ayanna, como si de algún modo estuvieran sincronizados, unidos en la misma tensión. Finalmente Morrison bajó la mirada y ordenó a sus hombres no disparar. El enfrentamiento se deshizo como hielo quebrándose en un río. La guerra, al menos esa noche, había sido contenida. El campamento respiró aliviado. Gideon apenas pudo moverse cuando Ayanna se acercó entre la multitud, deslizándose hasta quedar a su lado. No habló, solo le tocó el brazo con suavidad. Un contacto ligero que contenía todo lo que las palabras no podían decir: orgullo, gratitud y algo más íntimo, más callado. Mientras el ejército se retiraba, el fuego del campamento volvió a encenderse. Pero para Gideon, el verdadero calor estaba en ese roce que aún le ardía en la piel, como si Ayanna hubiera dejado en él una marca más poderosa que cualquier piedra sagrada. La montaña guardó silencio cuando el último jinete desapareció entre los árboles. El eco de los cascos se fue apagando, hasta quedar solo el rumor del viento entre los pinos. En el campamento, los suspiros de alivio se mezclaron con rezos breves. Esa noche no habría guerra, pero todos sabían que la amenaza no había desaparecido del todo, solo se había postergado. Takakota reunió a su gente alrededor del fuego central, agradeció en voz grave la calma que se había logrado, y reconoció a Gideon como quien había puesto su voz al servicio de la paz. Lo llamó hermano, y esa palabra, pronunciada ante todos, sonó como un juramento que sellaba su lugar entre ellos. Los guerreros asintieron, algunos con respeto, otros con resignación, pero ninguno lo discutió. Más tarde, cuando la hoguera se redujo a brasas, Gideon se apartó hacia el borde del claro. La nieve reflejaba la luna como un espejo roto, y el frío mordía fuerte. Estaba agotado, pero sus pensamientos servían. Sintió pasos detrás de él. No tuvo que girar para saber quién era. Ayanna se acercó envuelta en su manta. El fuego le había dejado un resplandor cálido en las mejillas. Durante un momento ninguno dijo nada. Solo se quedaron mirando el valle cubierto de plata. La tensión entre ellos era tan real como el aire helado, tan inevitable como la llegada del invierno. «Hablaste con valor», dijo ella finalmente, en su inglés entrecortado. «Arriesgaste tu vida por nosotros». «Por ti», respondió él sin pensarlo, y al darse cuenta tragó saliva. Ayanna lo miró de lado, con una chispa de ironía en los labios. «Entonces tu corazón es imprudente». Gideon rió bajo nervioso. «Mi corazón siempre fue terco. Quizá por eso sigue latiendo después de tantas tormentas». Se quedaron callados. El humo de sus respiraciones se mezclaba en el aire, formando una nube compartida. Ella dio un paso más cerca, tan leve que apenas crujió la nieve. Ahora estaban lo bastante próximos como para sentir el calor que escapaba bajo sus mantas. «La montaña dice que sobrevivirás», susurró ella. «¿Y tú qué dices?», preguntó él, con voz más baja que el viento. El silencio fue su respuesta, pero en ese silencio, Ayanna levantó una mano y rozó la mejilla de Gideon con la yema de los dedos. El contacto fue suave, apenas un soplo, y sin embargo lo recorrió entero. Él no se movió, solo dejó que su respiración se acelerara, que el corazón le golpeara como un tambor de guerra. No hubo beso, no hacía falta. En la mirada de Ayanna, en ese toque breve, había una promesa, un futuro aún incierto, pero compartido. Un no estás solo, más fuerte que cualquier juramento. La brisa sopló más fría. Ella retiró la mano despacio, y ambos quedaron frente a frente, respirando el mismo aire, sosteniendo una tensión que ya no necesitaba palabras. Finalmente, Ayanna inclinó la cabeza hacia el campamento. «Ven, el fuego espera». Caminaron juntos de regreso, hombro con hombro, sin tocarse más, pero con la certeza de que lo que había nacido entre ellos era tan real como el calor de las llamas. Esa noche, mientras el campamento dormía y las brasas se apagaban, Gideon sostuvo la piedra en su mano. Ya no era un objeto extraño, era un símbolo de lo que había encontrado. Un hogar, una familia
y el inicio de algo más profundo junto a Yana. El muchacho que no tenía nada ahora tenía demasiado que perder, y por primera vez eso no lo asustó. Lo reconfortó. El invierno aún sería largo, el ejército podría volver, y los peligros no se habían extinguido. Pero Gideon sabía que al mirar a Yana, había encontrado la razón para resistirlo todo, y en su silencio compartido bajo la inmensa montaña, la promesa seguía latiendo. Dos vidas unidas por una elección en la nieve, unidas por miradas y pausas que decían mucho más que cualquier palabra. La historia de un muchacho perdido se había transformado en la de un hombre que encontró en la compasión un destino, y en una mirada un futuro. Así termina la historia de Gideon y Yana, donde un gesto de bondad cambió para siempre el rumbo de sus vidas, uniendo soledades y encendiendo un fuego en medio del invierno. Si esta narración le ha emocionado, nos ayudaría mucho con su me gusta, dejando en los comentarios qué parte le conmovió más. Comparta este relato con amigos y recuerde, con solo el gesto de suscribirse, ayuda a esta comunidad a seguir trayendo más historias de valor, esperanza y destino en la frontera. Gracias por cabalgar con nosotros en este viaje.